Gràcies, Marvila. Consellera, regidor, a todas y a todos, muy buenos días. Es un placer para mí, también a todos los que estáis conectados en streaming, que sois muchos, ¿no? Daros la bienvenida a esta séptima edición, ¿no?, del Women Evolution. Es un proyecto que, como veis, está consolidado, 7 ediciones, está claro, y siempre está la sala llena a rebosar. Y que nació un poco con este propósito que ya comentaba Mar, ¿no?, de impulsar el liderazgo y el talento femenino y sobre todo de la mujer profesional, ¿no? Y que creo que añade esa visión también integral con el elemento de salud, que es un elemento que creo que lo hace especial y diferente, ¿no? O sea, creemos que el liderazgo y el talento femenino incorpora la salud como una de las palancas para ayudar a mejorar las organizaciones en las que algunas de vosotras dirigís o que vais a dirigir o que coordináis. Cada año esta jornada nos ofrece, ¿no?, un espacio que es absolutamente privilegiado y único de inspiración, de reflexión, de conexión, ¿no?, de networking. Y si hay algo que le hace especial es que compartimos experiencias que son muy reales, ¿no? Y yo creo que esto nos ayuda a construir un poquito esta comunidad, ¿no?, que año tras año nos reunimos aquí en SADE, ¿no? Este año, como decía en el título, es el liderazgo femenino a través de la inteligencia artificial. Y lo cierto es que ya sabemos que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, no sabemos ni siquiera a veces ni de qué se está usando, es casi invisible en alguna de las aplicaciones o usos que tenemos cada día, y la hemos de ver y entender como una alianza claramente estratégica y también en el ámbito de la salud, que es donde más aplicaciones se están desarrollando. Yo creo que el año pasado ya empezamos, ¿no?, con este tema. De hecho, a mí tuve la oportunidad de hablar, ¿no?, de los riesgos y las oportunidades que tenía la inteligencia artificial en el ámbito sanitario. Y ya en ese momento, y creo que es más vigente que nunca, ya comenté que las instituciones como la que en este momento presido tenemos la responsabilidad de que garanticemos que estas tecnologías sean éticas, sean equitativas y sean centradas claramente en las personas. Porque la inteligencia artificial, todos sabemos, es maravillosa, nos puede ayudar, pero también nos enfrentamos, permítame decirlo, a una intoxicación de aplicaciones. Yo no sé, pero se pone en todas partes y llega un momento que es complicado y no sé si siempre responden a una demanda o una necesidad real. De hecho, tuve la oportunidad hace un par de días de estar en la Real Academia de Medicina y allí un ingeniero muy experto comentaba y lanzaba, y les lanzo un poquito la pregunta, ¿no?, de ¿no estaremos creando una super burbuja de inteligencia artificial? Realmente hay tantas aplicaciones, si hay más aplicaciones casi que personas, que es imposible que podamos asumirlas todas. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no?, para escoger, trabajar con aquellas que realmente obedecen a necesidades reales, no al revés, ¿no? Que nos quiera una necesidad que ni siquiera hemos pensado. Creo que el desarrollo tiene que estar siempre medido por crear, junto con una herramienta tan poderosa, ¿no?, una aplicación o una respuesta a algún problema real o alguna necesidad real. Es cuando realmente es absolutamente poderosa y única. Pero estamos aquí para liderar, yo creo que el cambio, impulsar el uso de una tecnología que nos empodere, que nos conecte, que nos cuide, y el liderazgo femenino, nosotros, todas las que estamos aquí lo tenemos claro, ¿no?, ayuda es clave para transformar las organizaciones, pero la combinación, ¿no?, del talento de las mujeres y la inteligencia artificial yo creo que sí que será una palanca de cambio, porque cuando las mujeres lideramos hacemos siempre pensando en un propósito, en un fin y especialmente en el impacto que pueden tener en las personas. Yo creo que eso es lo que necesitamos actualmente. Gracias por estar aquí, por creer en este proyecto, por sumar vuestra mirada y vuestra energía y la voz
¿no? a esta jornada. Deseo que sea muy inspiradora para todas, un encuentro que sea potente, que os dé, ¿no?, nuevas conexiones y, por supuesto, nos ayude a evolucionar como mujeres y como profesionales.